¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo te frenaba, incluso cuando todo parecía ir bien? ¿Alguna vez has sentido un repentino cosquilleo en el estómago, un escalofrío sin motivo, o has visto algo aparentemente simple, como una pluma blanca en el suelo, y has sentido que intentaba decirte algo? ¿Y si te dijera que tal vez era una advertencia, una señal silenciosa, un toque invisible? Un ángel intentando advertirte días antes de que ocurriera algo mucho más grave. Puede que a algunos les parezca una locura, a muchos una coincidencia, pero para quienes han vivido algo así, no hay duda. Hay una inteligencia divina trabajando entre bastidores, actuando cuando menos lo esperamos, en los momentos que más lo necesitamos. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de señales misteriosas. De liberaciones que a primera vista parecen pequeñas, pero en el fondo fueron verdaderos milagros. ¿Has vivido alguna vez algo así? En muchos relatos de intervenciones angélicas, una característica se repite. La señal llegó antes de la tragedia, antes de la decisión equivocada, antes del peligro. Un detalle ignorado por algunos, pero que salvó la vida de otros. Y lo más impresionante es que estas señales rara vez se escuchan en voz alta. Los ángeles no gritan, susurran, hacen que un niño diga una frase inusual, un reloj se detiene sin explicación, una luz destella justo cuando estás a punto de partir. Pequeños gestos que transmiten una fuerza invisible. Muchas personas, que han sido salvadas por ángeles sin saberlo, luego informan que algo simplemente no se sentía bien. Es como si una presencia invisible intentara advertirnos. No te vayas, espera un poco más, mira de nuevo. Y cuando nos detenemos a pensarlo, ¿cuántas veces hemos escapado del peligro por los pelos, por un retraso, por una sensación difícil de explicar? Quizás recuerdes un momento así ahora. Si es así, comenta abajo. Me encantaría saber si alguna vez has tenido esta experiencia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Algunas personas ignoran estas señales, pensando que son solo intuición o coincidencia. Pero quienes empiezan a comprender cómo actúan los ángeles, se dan cuenta de que nada ocurre por casualidad. No aparecen con alas ni trompetas. Operan en lo sutil, en lo discreto, en lo que la mayoría de la gente no ve. Y cuando empiezas a ver con los ojos del alma, todo cambia. La vida adquiere una nueva dimensión. Los ángeles siguen actuando hoy como siempre, silenciosamente pero con poder. Y si estás aquí ahora escuchando este mensaje, quizás tampoco sea casualidad. Quizás ya te estén llamando a prestar más atención a las señales, a los detalles, a lo invisible. Y lo que viene a continuación te ayudará a entender exactamente cómo estas señales aparecen y por qué algunas son tan fáciles de ignorar. Quizás lo más impresionante de estas señales es precisamente que casi siempre son demasiado sutiles para llamar la atención, hasta que algo sucede. Y entonces todo cobra sentido. Esa extraña sensación, esa intuición persistente, ese detalle que parecía insignificante, pero que luego se revela como un verdadero punto de inflexión. Y cuando esto sucede, es imposible no preguntarse, ¿un ángel estaba tratando de salvarme? Cada persona vive estos momentos de forma única. Para algunos es un escalofrío repentino, para otros un sueño que parecía más real que la realidad misma. Algunos sienten la presencia, otros simplemente saber. Es precisamente por eso que este tema resuena tan profundamente, porque nos conecta con algo más grande, nos recuerda que no estamos solos, incluso cuando todo parece estar en silencio. Si este tema te resuena, si alguna vez has sentido que algo o alguien te ha protegido de forma inexplicable, deja un comentario, comparte tu experiencia, tu pregunta o incluso esa historia que nunca supiste si solo estaba en tu cabeza. A veces, compartir esto con otros no solo nos ayuda a validar lo que sentimos, sino que también fortalece una comunidad de fe, de personas que ven lo invisible con el corazón. Y si este tipo de contenido te conmueve, te hace reflexionar y darte cuenta de que la vida es más de lo que se ve a simple vista, dale me gusta a este video. Puede parecer un gesto simple, pero cada me gusta
demuestra a YouTube que este mensaje es relevante y ayuda a difundirlo entre quienes también necesitan escucharlo. Asimismo, suscribirse al canal es la mejor manera de seguir al tanto de historias, reflexiones y señales que a menudo pasan desapercibidas, pero que tienen un profundo propósito. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este mensaje. Y juntos podemos crear un espacio de luz, escucha y esperanza. Ahora, profundicemos, porque las señales están por todas partes, y quizá aún no las hayas notado todas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender cómo ocurren estas señales y por qué llegan es fundamental. Antes, es lo que lo cambia todo. Cuando se trata de una intervención divina, la mayoría de la gente espera lo extraordinario. Esperan ver una aparición, oír una voz clara o sentir una presencia física. Pero los ángeles no suelen actuar así. No llegan de golpe, no interrumpen nuestra rutina con un estallido. Prefieren lo oculto, prefieren lo invisible. Y no es casualidad. Hay una razón por la que ocurren tantas señales angelicales antes de un acontecimiento trascendental. A veces días antes, otras veces semanas. Es como si el tiempo fuera solo un detalle para estas presencias espirituales que ven lo que aún no podemos imaginar. Ven el panorama completo, las posibilidades, las decisiones que aún no hemos tomado. Y por eso, cuando dejan una señal, puede parecer inconexa en el momento, puede parecer insignificante, fuera de contexto, pero después del impacto, todo encaja. Piénsalo, ¿cuántas veces has llegado tarde a algo que parecía un inconveniente menor, solo para descubrir que te habías librado de algo mucho mayor? ¿O has tenido un sueño tan vívido que parecía real y al despertar has sentido como si te hubieran advertido de algo? Hay una inteligencia trabajando detrás de estos momentos, y es silenciosa, pero increíblemente precisa. No gritan, susurran, y quien oye, se salva. Aquí es donde entra en juego un punto del que poca gente habla. ¿Cuánto influye nuestra mentalidad en nuestra capacidad para percibir estas señales? Una mente agitada, un corazón cerrado, una rutina automática. Todo esto nos aleja de la sensibilidad necesaria para captar lo que viene de arriba. Las señales no compiten con el caos. Se manifiestan en el intervalo, en el espacio entre un pensamiento y otro, en ese momento en que bajas el ritmo, respiras y notas algo diferente. Algo que no estaba allí antes, una intuición, una molestia, una coincidencia que parece demasiado casual. Y no hablamos de misticismo vacío, hablamos de comunicación espiritual basada en una verdad oculta, una verdad que vive más allá de la lógica común, un conocimiento que abarca generaciones, culturas y experiencias personales. El mensaje es claro. Cuando estás en sintonía con tu intuición, más sensible a lo invisible, más atento a los pequeños detalles, más conectado con tu camino espiritual, empiezas a percibir. Y una vez que percibes, no hay vuelta atrás. Desperceber. Esto es transformación. Cuando te das cuenta de que ya no estás solo en tus decisiones, que hay una fuerza que te guía, que incluso en los días más oscuros hay una luz que intenta alertarte. No siempre llega como esperas. A veces llega con retraso. A veces llega como un niño que dice algo que te detiene, o como una canción que empieza a sonar justo cuando estás a punto de rendirte. Y sí, a veces llega como un silencio profundo, que lleva en sí una presencia indescriptible. Por eso estas señales nunca son iguales para todos. Son personales, individualizadas, dirigidas con precisión quirúrgica para tocar donde solo tú entenderías. Un ángel podría usar el sonido de un timbre, el cierre de una puerta, una sensación de incomodidad, o incluso una frase suelta dicha por un desconocido. Nada de esto es aleatorio, todo forma parte del proceso. La diferencia radica en quién está despierto para percibir. Esta conciencia cambia nuestra forma de ver el mundo. Nos volvemos más atentos, más presentes. Empezamos a cuestionarnos si ciertos retrasos fueron liberaciones, si ciertas pérdidas fueron redirecciones. Y lo curioso es que cuanto más observamos las señales, más se manifiestan, porque siempre han estado ahí. Lo que cambia es nuestro nivel de percepción.
Y esta comprensión es lo que distingue a quienes viven en piloto automático de quienes viven con propósito. Porque el propósito no llega a gritos, llega como los ángeles, en silencio, pero con impacto. El tipo de impacto que solo comprendes después, cuando todo ha terminado, cuando miras atrás y te das cuenta. Me lo advirtieron y la pregunta sigue siendo, ¿cuántas veces te han advertido y no te has dado cuenta? Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Quiero ver quiénes están en esta misma búsqueda de comprensión, conexión y conciencia. Porque ahora es hora de tocar algo aún más profundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no hay nada más poderoso que una historia real que nos hace replantearnos todo. Y la historia de Juliana es precisamente ese tipo de historia. No estaba acostumbrada a prestar atención a cosas que consideraba insignificantes, y ni siquiera se consideraba una persona espiritual. Pero esa semana, todo empezó a sentirse diferente. Se despertaba con una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando, pero no de forma negativa. Era como una presencia suave, constante, casi familiar. Al tercer día consecutivo con esta sensación, empezó a notar algo sin sentido. 3 veces, en diferentes lugares de la casa, encontró plumas blancas. Una vez, en el sofá, otra en el fregadero de la cocina, la última vez en el pasillo que conducía a la habitación de su hija, y lo curioso era que no tenía almohadas de plumas. Ninguna almohada que pudiera desprender ese tipo de material. No había ventanas abiertas, no había pájaros cerca. Era como si esas plumas hubieran quedado allí, intencionadamente. Juliana incluso tomó fotos, pensando en enviárselas a una amiga y preguntando, ¿soy la única? Pero en el fondo, sabía que no era así. Aún sin entender por qué, algo dentro de ella la impulsaba a prestar atención. Y eso fue exactamente lo que hizo. Esa misma noche, tuvo un sueño intenso, de esos en los que te despiertas sudando pero recuerdas cada detalle. En el sueño, estaba parada frente a su coche, con las llaves en la mano a punto de irse. Pero alguien, no podía ver quién era, le dijo con firmeza, «Espera». Eso fue todo, solo esa palabra, una vez, pero con una fuerza que la atravesó por completo. 3 días después, su vida cambió. Era una mañana como cualquier otra. Juliana salió de casa unos minutos tarde porque su hija menor derramó jugo en su uniforme. Irritada, agarró el trapo y lo limpió rápidamente, sintiendo esa oleada de nervios de quien sabe que va a encontrarse con tráfico. Cuando por fin se subió al coche y encendió la radio, sonó esa canción que ni siquiera le gustaba tanto, pero tenía un estribillo insistente. «No te vayas ahora, espera un poco más». Se rió. Pensó que era demasiada coincidencia, pero en ese momento se quedó paralizada. Apagó el coche y se quedó allí detenida. Por alguna razón no pudo volver a girar la llave. 5 minutos después, su celular empezó a sonar. Era el portero del edificio vecino, nervioso. Un árbol enorme acababa de caer, justo en la esquina por donde ella pasaba, su ruta habitual. Un camión había chocado contra el poste y el impacto arrancó las raíces del árbol, que estaba empapado por la lluvia de la mañana. 2 autos fueron impactados. Uno de ellos era idéntico al suyo, y en ese instante todo encajó. Las plumas, el sueño, la música, la sensación, lo que parecía un simple detalle, se convirtió en una clara advertencia, y por primera vez, Juliana comprendió que la estaban cuidando, incluso sin darse cuenta, que un ángel la había advertido días antes. Esta historia es más que un testimonio, es el retrato de algo más grande, algo que sucede constantemente, a mucha gente, pero no todos lo notan, no todos se detienen a escuchar esta espera que nace de dentro. A veces la diferencia entre el caos y la protección reside en un retraso, un obstáculo, una intuición, una canción al azar, pero si te dejas llevar por las prisas, es fácil ignorarlo. Y quizás por eso estas intervenciones llegan pronto, para darte tiempo, tiempo para sentir, tiempo para pensar, tiempo para elegir de otra manera. La clave es que estas señales no se envían al azar, están dirigidas a ti con precisión, no son genéricas, no siguen la lógica humana, forman parte de algo que solo tú puedes comprender. Un mapa dibujado en lo invisible, un código que se descifra lentamente
a medida que empiezas a despertar. Y una vez que despiertas, no hay vuelta atrás. Juliana dice que después de ese día, nunca más dudó de la presencia divina en su vida. No porque viera a un ángel con ojos físicos, sino porque el impacto de ese momento fue tan real como cualquier cosa tangible. Y a veces, lo invisible tiene más poder que lo que podemos tocar. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién está despertando a esta sensibilidad, quién está empezando a ver lo que hay tras bambalinas en esta realidad silenciosa. Porque ahora es hora de revelar lo que casi nadie nota, pero que puede cambiar tu forma de vivir a partir de ahora. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una vez que empiezas a notar las señales, la pregunta natural es: ¿cómo exactamente llegan hasta nosotros? ¿Qué es este lenguaje que no se expresa con palabras, pero que parece hablar directamente al alma? ¿Qué diferencia una simple coincidencia de un mensaje espiritual enviado con un propósito? Aquí es donde el misterio comienza a revelarse, y con él es necesario desarrollar una nueva forma de escuchar. Los ángeles, al contrario de lo que muchos imaginan, no hablan como nosotros. No necesitan vocabulario. Se comunican a través de lo que toca nuestro reino sutil, lo que trasciende la razón y despierta una atención en lo invisible. Y por enigmático que parezca, este lenguaje tiene su propia lógica, una verdad oculta que solo se revela a quienes eligen ver más allá. Las plumas blancas, por ejemplo, son uno de los signos más clásicos y simbólicos. Encontrar una pluma en un lugar inusual, especialmente en un momento emotivo o al tomar una decisión importante, puede ser una forma directa de decir: estás siendo cuidado. Es como un recordatorio físico que queda a lo largo del camino para recordarte que hay una presencia amorosa a tu alrededor. No se trata del objeto en sí, se trata de momentos sobre el sutil impacto que tiene en ti. Y cuando algo tan ligero como una pluma puede detener tus pensamientos y hacerte reflexionar, quizás eso, en sí mismo, sea una forma de respuesta. Pero las señales no siempre son visibles. A menudo provienen de dentro, una fuerte premonición que surge de la nada, como si algo estuviera fuera de lugar, incluso cuando todo parece estar bien. Es una percepción que no se puede explicar lógicamente, pero que conlleva una carga emocional imposible de ignorar. Es como si tu alma se sintiera atraída hacia un lado, mientras tu mente insiste en ir hacia el otro. Y cuando surge esta tensión interna, vale la pena detenerse, respirar, escuchar, porque podría ser el momento de reconsiderar una decisión o ajustar un rumbo. Otras señales se presentan durante el sueño, sueños vívidos, de esos que te despiertan con el corazón acelerado, con la sensación de que fue más que una simple ensoñación. Podría ser una imagen simbólica, una escena repetida o incluso una voz que transmite un mensaje con sorprendente claridad. Los sueños son uno de los canales de comunicación espiritual más antiguos, precisamente porque durante el sueño nuestra mente racional se aquieta y el subconsciente se abre a lo que está más allá del mundo físico. Muchas revelaciones profundas llegan de esta manera, disfrazadas de sueños, pero cargadas de guía. Y también hay señales que llegan a través de cosas sencillas y cotidianas, como una canción que empieza a sonar justo cuando estás sumido en la duda o la tristeza. A veces es una frase, una letra, una sola palabra que parece escrita solo para ti, en ese momento. Y no tiene por qué ser una canción religiosa. Puede ser cualquier canción, siempre que el contenido resuene con algo interior que ni siquiera sabías que necesitabas escuchar. Lo mismo ocurre con los libros. Hay quienes dicen abrir una página al azar y encontrar un mensaje tan directo que es imposible no sentir escalofríos, luces que parpadean sin explicación, electrodomésticos que fallan por segundos, ruidos inusuales. Son señales físicas que llaman nuestra atención de forma sutil, casi imperceptible, pero precisa. No son manifestaciones caóticas ni aterradoras. Al contrario, suelen ir acompañadas de una sensación de calma, como si algo simplemente quisiera decir: estoy aquí. Y lo curioso es que cuanto más reconocemos estas señales, más aparecen. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Tu mentalidad se vuelve más abierta, más sensible, más en sintonía con el ritmo de lo invisible.
Percibir las señales requiere presencia, requiere una escucha que trasciende los oídos, una conexión que se fortalece con la práctica, con intención y con un corazón abierto. Y lo más hermoso de todo esto es que no se trata de desarrollar un don especial, se trata de recuperar algo que siempre ha sido tuyo, esa sensibilidad natural que el ajetreo de la vida cotidiana apaga. Pero ahí está, siempre ha estado ahí. Simplemente guarda un poco de silencio, observa más y permite que lo invisible te hable de nuevo. Escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a escuchar. Quiero saber quién más está despertando a esta nueva forma de escuchar, quién está prestando atención a los detalles, las señales, el subtexto de este viaje silencioso, pero profundamente transformador. Porque ahora es hora de comprender qué nos impide a menudo darnos cuenta de todo esto. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque aunque las señales están a nuestro alrededor, son accesibles, sutiles y constantes, no todos pueden percibirlas. Y esto plantea una pregunta aparentemente simple, pero llena de significado. ¿Por qué algunas personas pueden sentir que están siendo guiadas y otras no notan nada? La respuesta está en algo que pocas personas tienen el coraje de afrontar: el ritmo en el que vivimos. Vivimos en una época donde todo es urgente, donde cada minuto está lleno de estímulos, notificaciones, compromisos y distracciones. Nuestro celular vibra, nuestro reloj emite pitidos, nuestra mente se acelera, y en este frenético ajetreo nos convertimos en expertos en sobrevivir, pero completamente desconectados de la esencia que nos permite escuchar. Porque escuchar en este contexto espiritual no es solo captar sonidos, es percibir, es sentir, es interpretar lo que no se ha dicho, pero sí se ha revelado. Y esta escucha profunda requiere presencia, algo que se ha convertido casi en un lujo hoy en día. La mayoría de las personas están tan inmersas en la lógica del control que ya no se permiten experimentar el misterio. Todo necesita una explicación, una fórmula, una estadística. Lo invisible ha dado paso a lo inmediato. La intuición ha sido reemplazada por la prisa, y en este escenario es natural que las señales pasen desapercibidas, porque no compiten con el caos, no se imponen, simplemente ellos son. Y para aquellos que están demasiado ocupados tratando de demostrar, justificar o acelerar, lo sutil simplemente desaparece. Además de la prisa, hay otro factor que actúa como una cortina entre nosotros y lo invisible: el escepticismo. La mentalidad moderna, cada vez más basada en lo científicamente comprobado, ha creado una especie de filtro invisible que bloquea todo lo que no se puede cuantificar. Y esto, por un lado, nos protege del engaño, pero por otro, nos impide acceder a experiencias reales, aunque no se puedan medir. La fe ha dejado de ser un punto de conexión y se ha convertido en una debilidad, como si solo lo que se ve fuera válido, como si el mundo estuviera hecho solo de lo visible. Pero lo cierto es que lo que realmente transforma una vida rara vez es visible. El amor, por ejemplo, la esperanza, el coraje, el perdón. Nada de esto se puede fotografiar, y sin embargo, son ellos los que cambian los destinos. Lo mismo ocurre con las señales. Existen y siguen apareciendo cada día. La diferencia radica en quién está ahí dispuesto a notar. Y más que eso, quién está dispuesto a confiar. Porque esa es la clave, confiar. Esa rendición silenciosa que dice: no lo entiendo todo, pero soy consciente. Y cuando surge esta actitud, cuando empiezas a mirar el mundo con ojos más suaves, más conscientes, más receptivos, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Tu percepción se expande, empiezas a reconocer patrones, a percibir el entorno, a notar lo que no es obvio. Tu sensibilidad se agudiza, y es entonces cuando las señales aparecen con más fuerza, porque estás listo. La fe sintoniza los sentidos con lo invisible. No es un escape de la realidad, es un regreso a una realidad más profunda, la que no encaja en una ecuación, sino que vive en ti. La fe no requiere pruebas, requiere presencia, y quizás por eso, cuando te abres a vivir con mayor fe, las señales dejan de ser aleatorias, se convierten en respuestas, indicaciones, confirmaciones. Pero claro, esta sensibilidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un viaje,
Una transformación que requiere intención, requiere silencio interior y, sobre todo, requiere cierto grado de valentía. La valentía de reducir el ritmo cuando todos quieren apresurarse. La valentía de cuestionar la lógica cuando parece no explicar lo esencial. La valentía de sentir en un mundo que nos enseña a ignorar los sentimientos en nombre de la eficiencia. Y cuanto más te acercas a este espacio interior de calma y escucha, más te das cuenta de que la vida está llena de pistas, de mensajes, de empujoncitos invisibles, que el mundo espiritual no está lejos, está ahí mismo, junto, pero solo se revela cuando el alma está dispuesta a dejar de mirar solo afuera y empieza a prestar atención a lo que late en el interior. Comenta aquí: la fe me ayuda a ver. Quiero ver quién está despertando esta percepción silenciosa, quién está rompiendo el automatismo de la vida cotidiana para adentrarse en esta escucha más refinada, más auténtica y más transformadora. Porque ahora es hora de entender cómo recuperar esta sensibilidad, incluso viviendo en un mundo que hace todo lo posible por desconectarte de ella. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una vez que entendemos que las señales existen y que muchos simplemente no las notan porque están desconectadas, surge la siguiente pregunta natural: ¿cómo reconozco una señal verdadera? En un mundo donde nos bombardean constantemente con estímulos, emociones intensas y pensamientos desbocados, discernir qué es mera agitación mental y qué es un mensaje espiritual genuino se convierte en un verdadero desafío. Y aquí es donde entra en juego el proceso de refinar la escucha interior, una práctica que implica sensibilidad, pero también claridad, presencia e intención. Reconocer una señal auténtica no se trata de buscar constantemente algo extraordinario. Se trata de notar lo que, en medio de tu rutina, te conmueve de manera diferente. Una sensación que surge de la nada, pero que conlleva una fuerte carga emocional. Una palabra que alguien dice sin conocer su contexto, pero que responde exactamente a lo que te has estado preguntando en silencio. Un objeto que se cae, un retraso inesperado, una sensación de urgencia que no tiene explicación lógica, pero que cambia por completo tu comportamiento en ese instante. Lo que transforma estos momentos en señales no es el evento en sí, sino el impacto interno que provoca. Cuánto conmueve una parte de ti que, hasta entonces, había estado latente. Pero para que esto suceda, el primer paso es simple, aunque a menudo se olvida: silenciar el ruido interior. Esto no significa detener el mundo exterior, sino aprender a crear un espacio dentro de ti donde tu alma pueda respirar. Es como afinar un instrumento. Si hay demasiado ruido, miedo, ansiedad, comparación, prisa, la melodía de las señales se pierde. Pero cuando te retiras, bajas el ritmo, te permites observar, empiezas a escuchar de otra manera, ya no con tus oídos físicos, sino con tu corazón atento. Y es en esta escucha sutil que las señales empiezan a revelarse. Otro punto esencial es la repetición. Las señales verdaderas suelen manifestarse más de una vez, no de la misma manera, pero sí con el mismo tema, la misma energía, la misma invitación. Puede ser un símbolo que aparece con frecuencia, una frase que se escucha en contextos completamente diferentes, un número que se repite en relojes, letreros o recibos. Cuando algo insista en aparecer, no lo ignores. Podría ser el universo o algo mucho mayor intentando asegurarse de que no te pierdas el mensaje. Porque a veces la primera advertencia no basta, y hay sabiduría en ello. Las señales se repiten hasta que estás listo para escucharlas. Y hay otro detalle poderoso que poca gente aprecia: el primer impulso. ¿Conoces esa sensación repentina, casi instintiva, que aparece antes de que intervenga tu mente racional? Esa voz que dice sí o no antes de que tengas tiempo de sopesar los pros y los contras. Este impulso, cuando proviene de la conexión y no del miedo, suele conllevar una profunda sabiduría. Es como un mensaje limpio y puro, transmitido por la intuición directamente desde la fuente. Pero como a la mayoría nos han enseñado a desconfiar de todo lo que no pueda explicarse lógicamente, terminamos ignorando este tipo de guía. Aprender a confiar en este impulso es todo un viaje. Implica autoconocimiento, escucha activa y un cambio profundo en cómo te
relacionas con tus propias decisiones. Porque las señales a menudo no vienen con respuestas predefinidas, no te dicen exactamente qué hacer, muestran direcciones, señalan caminos, generan sensaciones. Y ahí es donde entra en juego tu libre albedrío, tu movimiento, tu respuesta. Reconocer una señal auténtica requiere que aprendas a escucharte con más honestidad. Es una práctica que consiste en alinear lo que sientes y lo que experimentas, entre lo que deseas y lo que tu alma sabe que necesita. Y esto solo ocurre cuando hay espacio interior, espacio para percibir, interpretar y, lo más importante, elegir. Porque no tiene sentido recibir una señal si estás tan desconectado que ni siquiera puedes responder a ella. Los ángeles hablan, el universo habla, pero tú decides si quieres escuchar. Comenta aquí: estoy aprendiendo a reconocer, quiero sentir quién abre esta nueva escucha, quién afina esta percepción, quién rompe con el automatismo para vivir con más propósito, más sensibilidad, más conexión. Porque ahora es hora de entender qué hacer cuando finalmente llegue esta señal. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque saber reconocer una señal es solo una parte del camino. La otra, quizás aún más crucial, es saber qué hacer con ella. Y aquí, desafortunadamente, muchas personas tropiezan, no por malicia, no por falta de fe, sino porque no se toman en serio lo que sintieron, percibieron o intuyeron. El mayor error que cualquiera puede cometer es ignorar una señal, y no lo digo para asustarlos, sino para recordarles que la vida a menudo habla antes de que suceda algo, y cuando no escuchamos, el precio puede ser muy alto. Ignorar una señal es como cerrar los ojos ante una advertencia celestial, y no es solo una metáfora. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir: sabía que no debía haber ido, algo me decía que esperara? Era como si algo me alejara de allí. Frases como estas son más comunes de lo que crees, y lo que revelan, en el fondo, es que la señal estaba ahí, pero quedó eclipsada por la prisa, el juicio racional o simplemente por la costumbre de dudar de todo lo que no tiene lógica. Hay historias que te ponen los pelos de punta con solo escucharlas. Personas que cancelaron un viaje a última hora por un inconveniente que no podían explicar y luego se enteraron de un accidente. Personas que cambiaron su ruta a casa por una intuición repentina y escaparon de un robo. Una mujer que se despertó en mitad de la noche con urgencia entró en la habitación de su hijo y se dio cuenta de que tenía una reacción alérgica silenciosa. Historias como estas no son exageraciones, son testimonios, revelaciones de lo que ocurre entre bastidores mientras vivimos en piloto automático. Y es precisamente este modo automático el que bloquea la acción ante una señal. Cuando la vida está llena de rutina, distracciones, compromisos y presiones, la tendencia es relegar la intuición a un segundo plano. Y esto crea una distancia peligrosa, porque una señal ignorada hoy puede convertirse en dolor mañana, no porque sea un castigo, sino porque en un nivel sutil, todo lo vivo intenta protegernos, y cuando esa protección se ignora, el impacto es fuerte. Como si la vida dijera: traté de advertirte. Este error de ignorar una señal a menudo proviene de la creencia de que debe ser espectacular para ser real, que debe venir con una voz grave, un destello de luz, una emoción intensa. Pero ese no siempre es el caso. La mayoría de las veces, la señal es pequeña, sutil, una leve molestia, una imagen recurrente, un escalofrío que aparece de la nada, y como parece tan discreta, se la descarta como irrelevante. Pero ahí reside la advertencia, la distracción, la oportunidad de escapar de lo que viene. La vida es amable con quienes escuchan atentamente, pero es honesta con quienes insisten en ignorarla. Y aquí viene un punto delicado pero necesario. Muchas personas solo ven la señal después de que lo peor ha pasado, y entonces lo que queda es el arrepentimiento. Ese pensamiento persistente que dice: si hubiera escuchado esa voz, si hubiera confiado en ese sentimiento. Esta sensación de haber estado demasiado cerca del abismo es lo que genera una profunda transformación, un cambio de mentalidad, un compromiso íntimo de nunca más ignorar la propia alma. Pero debemos esperar a que la conmoción nos impacte para empezar a escuchar.
¿Debe ser fuerte el impacto para que sea válido? ¿O podemos aprender a través del amor, de la atención, de una conexión silenciosa con algo superior? Porque cuando eliges honrar la señal que recibes, aunque parezca extraña, aunque no la comprendas del todo, entras en una nueva dimensión de conciencia. Te mueves en sintonía con algo superior, y eso lo cambia todo. Tus decisiones se vuelven más intuitivas, tus caminos más protegidos, tu viaje más ligero, incluso en los momentos difíciles. No reconocer la señal puede ser costoso, pero vivir con la disposición a escuchar, confiar y actuar, según lo que la vida te susurra, eso no tiene precio. Es una especie de fuerza sutil que solo quienes la experimentan comprenden, una sabiduría que no proviene de los libros, sino de la propia experiencia espiritual. Y cuando miras atrás y te das cuenta de cuántas veces escapaste de algo sin saber cómo, comprendes que no estabas solo, que tras bambalinas había movimiento, que los ángeles estaban allí, incluso cuando todo parecía silencioso. Comenta aquí, ahora elijo escuchar. Quiero escuchar. ¿Quién está despertando esta escucha consciente? ¿Quién se está comprometiendo a dejar de ignorar lo que lo invisible intenta revelar? Porque ahora es hora de entender cómo reaccionar, cómo actuar y cómo actuar cuando el mensaje finalmente llega. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de todo lo que hemos hablado sobre señales, intuición, protección espiritual y advertencias que a veces llegan incluso antes del peligro, hay un aspecto esencial que debe entenderse claramente: el papel del libre albedrío. Esta es quizás una de las verdades más ocultas y a la vez más transformadoras de este viaje espiritual, porque los ángeles pueden manifestarse, tocar nuestro campo, enviar señales sutiles, pero nunca obligarán a nadie a seguirlos. No interfieren en la decisión final, y es precisamente por eso que tanta gente ignora una advertencia clara, y aún así decide ignorarla. La espiritualidad respeta profundamente nuestra libertad de elección. El universo no actúa como un control remoto, determinando cada paso, ofrece guía, ofrece posibilidades, pero nunca impone. El ángel señala el camino, pero tú decides si lo sigues o no. Y esto es una gran responsabilidad, porque con el poder de elegir también viene el peso de las consecuencias. Esto no significa que estés solo, todo lo contrario. Significa que estás llamado a madurar espiritualmente, a convertirte en el protagonista de tu propio camino, incluso cuando no entiendes cada detalle del guión. Aquí es donde muchos se confunden. Esperan que la presencia divina los resuelva, intervenga y los guíe en las buenas y en las malas, pero no siempre es así. A veces, la ayuda llega en forma de guía, una señal, una confirmación interna, y depende de ti salir de tu zona de confort, cambiar de rumbo y tomar la decisión que cambiará el curso de la historia. Es una delicada danza entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la acción concreta. De nada sirve recibir las mejores señales si no tienes la valentía de elegir lo que te muestra. Y elegir la mayoría de las veces requiere renuncia, requiere afrontar la duda, enfrentar el miedo, dejar algo atrás. El libre albedrío no se trata de hacer lo que quieras, sino de ser consciente de lo que haces, con discernimiento, responsabilidad y con el corazón conectado a lo que realmente importa. ¿Cuántas veces has sabido en el fondo lo que debías hacer, pero has decidido posponerlo? ¿Cuántas veces la señal apareció, clara como el agua, y aún así elegiste seguir el camino más familiar, más cómodo, más seguro? Y entonces, cuando todo se desmoronó, esa voz interior repitió: yo sabía. Sí, lo es. El ángel te lo había mostrado, pero la decisión era tuya. Y esa es la belleza y el desafío de la libertad espiritual. Comprender esto es liberador, porque nos libera de la posición de víctimas del destino y nos coloca en el rol de co-creadores. Los ángeles ayudan, guían y protegen, pero nunca te presionan, nunca te fuerzan a tomar una decisión. Esto es respeto, es confianza en tu proceso. Saben que tu evolución depende precisamente de cómo respondas a estos sutiles empujoncitos, de cómo te posiciones ante la intuición, de cómo actúes cuando sientas que algo superior intenta guiarte. Y cuando empiezas a alinearte con esta comprensión,
Tu forma de vivir cambia. Empiezas a ver los acontecimientos con otros ojos. Cada situación, cada encuentro, cada decisión tiene un peso distinto, no como una carga que oprime, sino como una conciencia que ilumina. La vida se vuelve más clara, más ligera, más conectada, porque ya no esperas que todo venga ya hecho. Entiendes que existe una alianza entre la espiritualidad y tus acciones. Esta alianza es sagrada y requiere que estés presente, atento, dispuesto, porque el ángel no te obligará, pero estará ahí, a tu lado, listo para apoyarte si decides seguirlo. Su presencia es constante, pero su acción depende de tu apertura, de tu sí, de tu entrega. No es cuestión de mérito, sino de voluntad. No salvan a quienes ignoran repetidamente lo que ya se les ha mostrado, no como castigo, sino porque la conexión misma se disuelve cuando el corazón insiste en permanecer cerrado. Así que, si recibes una señal, una que te conmueve por dentro, que te perturba, que te trae algo más aunque no la entiendas, honra esa señal, detente, reflexiona y elige conscientemente, porque nadie puede decidir por ti, pero la espiritualidad está lista para acompañarte si das el primer paso. Comenta, aquí, elijo seguir con conciencia. Quiero sentir quién comprende esta profunda verdad, quién asume la responsabilidad de sus decisiones, quién acepta la alianza con lo invisible, porque ahora es hora de explorar qué sucede cuando escuchas de verdad y decides actuar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de todo lo que hemos explorado, desde señales hasta premoniciones, desde decisiones hasta errores que casi nos cuestan caro, hay una verdad que debemos sentir con todo el corazón. Los ángeles siguen trabajando hoy. Y no es algo lejano, místico ni meramente simbólico. Es real, está presente, es actual. Siguen trabajando exactamente como siempre, silenciosamente, pero con poder. El mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado, la velocidad ha aumentado, las distracciones se han multiplicado, pero lo espiritual no ha desaparecido. Todo lo contrario, cuanto más se desconecta la humanidad de su esencia, más se acercan estos seres, intentando recordarnos que hay algo más allá de la materia, más allá de lo visible, más allá de la prisa. Por eso, incluso sin aparecer físicamente, siguen tocando la vida de quienes están mínimamente dispuestos a percibirlos, a escucharlos, a confiar. No necesitan grandes apariencias para actuar, no necesitan un espectáculo. Actúan entre bastidores, en los detalles. Actúan cuando sientes paz en medio del caos, cuando encuentras una fuerza inexplicable para tomar una decisión difícil, cuando sientes que alguien está ahí, incluso cuando no puedes ver a nadie. Es en estos momentos sutiles donde lo invisible se manifiesta con mayor intensidad, y cuanta más fe tengas, más clara se vuelve esta presencia. La fe, por cierto, no es solo creer, es permitir que algo superior te guíe incluso sin comprender del todo el camino. Es renunciar al control para caminar con confianza, sabiendo que hay protección operando más allá de lo que puedes ver. La fe es el canal por el que las señales llegan con mayor claridad. Es el puente entre lo visible y lo invisible, y cuando comienzas a transitar por este estado de conciencia, todo a tu alrededor empieza a cobrar un nuevo significado. No esperes una voz que grite, ni un milagro espectacular. La mayoría de las acciones de los ángeles son silenciosas, pero llevan en su interior un poder que mueve montañas, previenen accidentes, promueven encuentros, inspiran decisiones, salvan vidas, sin ser vistos, sin ser reconocidos. Y esa es la belleza del servicio espiritual. No busca aplausos, solo busca cumplir su propósito. Y si estás aquí sintiendo todo esto, conectando con cada palabra, es porque, de alguna manera, esta presencia ya ha tocado tu vida. Quizás no la notaste antes, quizás la sentiste, pero no supiste cómo nombrarla. Pero ahora algo dentro de ti está más despierto, eres más sensible, estás más preparado para reconocer y apreciar cada gesto silencioso de lo divino. Los ángeles siguen trabajando, todos los días, en cada hogar, en cada camino, en cada alma que, incluso en la duda, elige confiar. No prometen una vida sin dolor, pero ofrecen compañía en el camino, apoyo cuando la tierra tiembla,
señales cuando el sendero se oscurece. Y lo más increíble, hacen todo esto con amor. Un amor que no exige nada a cambio, que simplemente se ofrece porque está en su naturaleza proteger. Y cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Tu forma de ver el mundo cambia. Empiezas a caminar con más calma, a decidir con más sabiduría, a vivir con más fe, porque sabes que no estás solo, porque sabes que hay un apoyo invisible a tu alrededor, incluso cuando nadie te ve. Y esta certeza silenciosa es lo que fortalece el alma, es lo que te sostiene en los días difíciles, es lo que transforma el camino. Comenta aquí: confío en esta presencia. Quiero sentir quién camina con esta fe discreta, pero inquebrantable. Quién está despertando a esta fuerza silenciosa que opera con precisión divina. Porque ahora es hora de abrirte, a percibir cómo esta presencia sigue a tu lado, incluso cuando todo a tu alrededor parece silencioso. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior conectó con este mensaje. Quizás fue un recordatorio, una confirmación, o simplemente esa buena sensación de estar en el lugar correcto, escuchando algo que tu alma ya sabía, pero necesitaba recordar. Y si todo esto te resonó, entonces este espacio también es tuyo. Suscríbete al canal para continuar este viaje conmigo. Con cada nuevo video, profundizamos en estas verdades que a menudo se ocultan en silencio, pero que tienen un gran impacto cuando finalmente las aceptamos. Esta conexión que creamos aquí no termina al final del video. Se fortalece con cada encuentro, con cada palabra que despierta algo en ti. Y cuéntamelo en los comentarios para saber que te quedaste hasta el final. Escríbelo. Este mensaje era para mí. Así es como construimos esta cadena de fe. Escucha y despertar. Juntos, paso a paso. Y también dale a me gusta. Puede parecer un simple botón, pero demuestra que este contenido te conmovió de verdad y ayuda a compartir esa energía con más personas que necesitan escuchar precisamente eso. Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y sigue conmigo. Aún tenemos mucho de qué hablar.